Hoy estamos celebrando el segundo día de este Kagyumulam especial y le decimos que lo llamamos como un Kagyumulam especial porque normalmente lo contaríamos entre la cantidad de Kagyumulams con un número como el número 30, pero sin embargo lo estamos llamando un Kagyumulam especial. Y esta celebración se está celebrando en todos los monasterios principales, pero principalmente en el Shedra de Bokar Rinpoche. Una vez que los monjes terminaron el Kagyu Koncho o la asamblea invernal, se quedaron y continuaron. Y ahora están celebrando el Kagyu Mulam especial. También todos nosotros estamos participando en este Kagyu Mulam especial a través del Internet. Así que me gustaría ofrecerle mis saludos a todos los lamas, chukus, kempos y todos los maestros espirituales y todos los miembros de la sangha y todos los miembros del público que están escuchando, y espero que todos estén bien. Y como todos saben, las semillas del Kagyu Mulam, las semillas que se llegaron a desarrollar en lo que llamamos el Kagyu Mulam, se comenzó en 1980 o en los 80s, iniciado por el previo Kalo Rinpoche en el lugar sagrado de Bodh Gaya, donde se celebró un puya pequeño para recitar la aspiración, la reina de aspiraciones. Y me imagino que Abje Rinpoche y Bokar Rinpoche, el previo Bokar Rinpoche y Khenpo Lodro estaban allá, y pienso que esa fue la semilla donde se inició el Kagyu Mulam, y fue bajo la dirección del previo Bokar Rinpoche, y él llegó a liderar el Mulam durante varios años. Y en el año 2000, cuando llegué a la India, tuve la oportunidad de ir al Kagyu Mulam, y en particular en 2004, llegué a iniciar algunas modificaciones de los textos que se estaban recitando durante el Mulam, y de todos modos lo que llamamos las semillas del Kagyu Mulam, lo que le hemos llegado a llamar, darle el nombre de Kagyu Mulam, principalmente fue iniciado por el previo Kalo Rinpoche y Bokar Rinpoche, quien ambos fallecieron, y gracias a su bondad, hoy tenemos la oportunidad de poder estar en el Shedra de Bokar Shedra, y tener un Kagyu Mulam especial elaborado junto con todos los miembros de la sangha que participaron en el Kagyu Kuncho. Esto establece una conexión auspiciosa en nuestra historia. Esto es así como lo veo. Ahora, hoy me gustaría darles una introducción a la vida de Atisha. Atisha fue alguien muy bondadoso con el Tíbet, y fue uno de los fundadores del linaje Kadampa, y también dentro de nuestro linaje Dapo Kagyu. También es muy importante. En su juventud, Gampopa llegó a estudiar el Dharma de Atisha, y después conoció a Milarepa y recibió las instrucciones sobre Mahamudra y las 6 instrucciones de Naropa. Y más tarde, Gampopa, el mismo, cuando cuidaba de sus estudiantes, les enseñó de acuerdo a las etapas del camino dentro de la traducción y las enseñanzas de Kadampa. Eso es lo que él llegó a enseñar en un formato público, y a sus estudiantes que estaban residiendo en retiros en las montañas les enseñó
la tradición del Mahamudra. Y fue la forma en que él llegó a unificar las instrucciones Kadampa y las instrucciones de Mahamudra, y le llamamos la confluencia del Kadampa y el Mahamudra. Así que para el Tapo Kagyu Atisha, el maestro Atisha tiene una gran importancia. Así que me gustaría comenzar hoy ofreciéndoles una pequeña introducción de la vida de Atisha. Tomará 3 días. No he tenido mucho tiempo para prepararlo. Mis preparaciones no son las mejores, pero necesito ofrecer las enseñanzas para no dejarles sin nada. Así que, bueno, lo más importante es comenzar a entender cuándo fue que el maestro Atisha apareció. Si lo pensamos en términos de la era común, probablemente nació en el año 982. Y hay un resumen de la vida de Atisha del maestro Dromtongpa, quien dice que el Gurú omnisciente nació en el año del tigre, de fuego hembra. Y hay varios diferentes relatos de acuerdo al nacimiento de Atisha. Pienso que el de Dromtongpa es el que tiene más influencia en cuanto al año en que nació, la fecha, de acuerdo al calendario occidental. Es el año 982 de la era común. Si nos preguntamos el lugar donde nació, pues él nació en la India medieval. En la India, en el tiempo medieval, tenían el este, el sur, el oeste y el norte, y también la región central. Estaba dividida en estas 5 regiones. Y a menudo se le decía que la India era la tierra noble de las 5 regiones. Este era el nombre que se le daba. Y estos términos se utilizan con frecuencia en los relatos de los viajes de la India de los traductores chinos, incluido Xuanzang. Así que lo encontramos con frecuencia en las obras de los traductores chinos, pero también no se encuentran en los tibetanos de las obras tibetanas. Hoy en día decimos que Bodh Gaya está en el centro de la India. Así pues, Bodh Gaya es la India central, tanto geográficamente como en términos del Dharma. Y al hablar en términos del Dharma es principalmente donde las 5 comunidades budistas están presentes, y ahí se originó. Por eso es que hablamos en eso en términos de que es la tierra central de Dharma. Así que la India tiene estas 5 regiones de la India, y entre ellas está el lugar donde nació Atisha, que es la India oriental. Ahora en el elogio en 30 versos de Atisha de Dromtongpa dice la próspera tierra de Bengala. Así que esto llega a indicar claramente que el lugar donde nació fue en la próspera tierra de Bengala, pero de acuerdo al territorio de la India moderno, pues ese territorio no pertenece a la India, sino en el territorio de Bangladesh, en el país de Bangladesh. Para darles un ejemplo similar, es lo mismo con el Buda. La situación es muy similar con el Buda, nuestro maestro, porque él nació en una tierra que pertenecía a la India medieval, pero en términos de la geografía actual, el lugar donde nació el Buda es en Nepal. Esto se debe a que el lugar de nacimiento del Buda fue en Lumbini, se encuentra en el territorio de Nepal. Y es similar
con el lugar de nacimiento de Atisha. De todos modos, si este llega a ser el lugar de nacimiento de Atisha o no, y llegamos a tratar de identificarlo, dónde está en la vida, en la geografía actual, podemos ver aún una obra de el que se llama El Elogio en 80 versos de Atisha por Ngatso. Dice: en la región oriental de Sahara hay una gran ciudad, es Vikramapura. Según los investigadores contemporáneos, dicen que el lugar del nacimiento de Atisha se encuentra en el distrito bengalí de Munshiganj en Bangladesh. Y que en la época medieval este lugar se llamaba Vikramapura. Y es por eso que en esta obra de las 80 alabanzas, el lugar es Vikramapura. Y en términos de la historia de la tierra de Bengal, de Bangladesh, en la época medieval del siglo del 5 al 8, este fue la capital de 3 dinastías, las de Chandra, Varmana y Sena. Y también era en la época en que era un gran centro del budismo en Asia Oriental. Y en el siglo VII, el maestro, el traductor chino Xuanzang también escribe sobre acontecimientos relacionados con su visita a Vikramapura. Así que el lugar de nacimiento de Atisha es en Bangladesh. Y en particular nació en el distrito de Munshiganj. Y este lugar se le llamaba Vikramapura. Este es el lugar de nacimiento de Atisha. ¿Y en qué familia o en qué seno familiar nació Atisha? Atisha nació en una familia real de esa zona. De acuerdo a las historias de antaño, se dice que descendía de los reyes Pala. Su padre se llamaba Kalyana Chandra y su madre se llamaba Sri Pravati. Y sus padres tuvieron 3 hijos. Uno nació después del otro. El primero era Padmagarbha, el del medio era Chandragarbha y el más pequeño era Shrigarbha. Y es posiblemente cierto que Padmagarbha llegó a ascender al trono, Chandragarbha llegó a ser Atisha, en Shrigarbha fue su hermano menor y también salió y se convirtió en un monje y más tarde fue al Tíbet para visitar a Atisha una vez que Atisha había ido al Tíbet y él fue a visitar a Atisha al Tíbet, pero no tuvo la oportunidad de verlo antes de que falleciera. De todos modos, no tuvo la oportunidad de verlo, pero sí se dice que fue al Tíbet. Según las historias contemporáneas de Bangladesh, el padre de Atisha se llamaba Kalyana Chandra. Y esto es de acuerdo a la historia de Bangladesh. Su padre se llamaba Kalyana Chandra. Y en la región oriental de Bengal se encontraba la dinastía Chandra o la dinastía de la luna. Chandra quiere decir luna. Y él fue el tercer rey de la dinastía Chandra de Bengal Oriental y reinó entre los años
975 y 1000 años de la era común. Y ese es el periodo en que él llegó a reinar, a tener su reino en Bengala Oriental. Entre los elogios de Drungtongpa a Atisha dice: la venerable familia de su padre era de la línea de los reyes de Sahor. Y si nos preguntamos quién es Sahor, llega a ser una duda muy grande, porque podemos entenderlo como el linaje de una familia. También hay muchas descripciones variadas, diferentes. Lo que se dice en los anuales azules de Lotsawa es que Sahor en tibetano proviene de la palabra Sahora en sánscrito, pero está mal dicho. Y también su significado quiere decir que es bueno o excelente. Ese es su significado. Así que probablemente la palabra Sahora pertenecía al nombre de una familia en particular, como una familia buena o un linaje real. Y probablemente se llamaba la familia buena. Así que Sahora, la palabra Sahora proviene de Sahor. La palabra Sahor en tibetano proviene de la palabra Sahora en sánscrito. Y esto es pues algo una conexión que posiblemente pienso que sea así. Ahora, durante la época del rey tibetano Triksun Dense, 200 años antes del nacimiento de Atisha, el gran Shantarakshita fue al Tíbet de la India Oriental, de Bengal. Y se dice que también que tanto él como Atisha pertenecían a la misma línea familiar. Así que Shantarakshita y Atisha pertenecían a la misma línea familiar. Y lo que dice en los elogios de Drungtongpa a Atisha es lo siguiente: la línea en la que nació el Bodhisattva Shantarakshita. Así que si lo vemos de este modo, los dos Mahapanditas indios más influyentes en la historia del budismo tibetano eran ambos de la India Oriental y ambos de la misma línea familiar, lo cual es asombroso y probablemente provenían de una conexión kármica previa. Y eso nos indica la familia en la que Atisha nació. Ahora, para darles una presentación de su niñez, cuando era un niño, se le llamaba por el nombre Chandragarbha. Desde muy pequeño fue muy inteligente, respetaba mucho a sus padres y los trataba de manera muy respetuosa. Y también era un niño muy guapo, muy atractivo, por lo que todo el que lo veía quedaban cautivados por él. Y por esta razón, lo que dice Atisha es que tenía un cuerpo muy atractivo, por lo que incluso los gurús que estaban libres de deseo me trataban con amabilidad. Así que, ¿qué necesidad de mencionar de las personas que aún tenían deseo? Esto es lo que él dijo. Yo era guapo, así que todos los gurús se sentían complacidos por ello. Así que tenemos una idea de que él era una persona muy captivadora y que de manera natural la gente tenía un sentimiento en sus mentes de que era una persona muy atractiva, y debido a su forma atractiva y a su rostro, desde una edad muy pequeña, muy joven, la gente se sentía bien. Cuando era joven tuvo visiones de Tara y su deidad especial era Tara principalmente. Y una vez, mientras que dormía o antes de ya dormir en una cama del palacio, y así que escuchó como un fuerte crujido y un estruendo cerca de la cama donde estaba Atisha.
Y los padres fueron a la Atisha y se preguntaron qué era eso, y lo que vieron fue que era un escorpio, un gran escorpio que se había caído y se había caído. Y cayó literalmente enfrente de Atisha. Y Atisha lo estaba mirando, pero no tenía ningún tipo de temor ni miedo. Y entonces al final el escorpio se fue. El escorpión se fue solito por sí mismo. Y esta fue una señal de que antes de que viera su deidad especial y pudiera practicar con naturalidad el estado natural, tendría obstáculos. Y porque al día siguiente, el primer día se vio el escorpión, y el segundo día también se oyó otro crujido y otro estruendo, y también los padres fueron a mirar, y cuando fueron a mirarle, en el lugar donde Atisha estaba durmiendo, vieron enfrente de él donde estaba, vieron una flor utpala azul hermosa. Esto fue lo que su madre llegó a ver. Y lo que dijo Atisha es que en ese momento él vio el rostro de Tara. Pero su madre no vio el rostro de Tara, pero sí vio la flor azul utpala, que estaba frescamente abierta. De todos modos, a partir de ese entonces, Atisha podía ver a Atisha continuamente, a Tara. Atisha podía ver a Tara continuamente, y cuando él tenía una duda o una pregunta, él había como una pintura de Tara enfrente de ella. De esa pintura les disponía ofrendas y le rezaba. Y aunque ella no le enseñaba realmente ningún dharma, su confusión se resolvía dentro de sí mismo, y esto es como ocurrió. Esto fue lo que Atisha dijo. Así que desde una pequeña edad él llegó a ver a Tara y llegó a tener sus bendiciones. Y a medida que Atisha empezó a crecer, y a la edad de 10 años, hasta la edad de 10 años, tengo un poco de problemas con el internet aquí. Hasta la edad de 10 años estudió medicina, artesanías, escrituras y demás, hasta que las aprendió, y después hasta los 21 años estudió por completo la gramática y la lógica no budista, así como la gramática y la lógica budista. Básicamente todo el conocimiento de la India, se dice las 64 artes de la India, y las conoció a la perfección. Y del traductor Ngakso, de sus 80 versos de alabanza, él dice: a la edad de 21 años aprendiste las 64 artes, todos los oficios, la lengua sánscrita y toda la lógica. Así que si llegamos a ver cuál era el nivel de la lógica y de gramática, pues a los 15 años él había escuchado las enseñanzas sobre la gota de razonamiento, y luego en esa época había un erudito no budista muy conocido, y él llegó a tener un debate con él y llegó a derrotar a este erudito no budista, y se hizo muy conocido por su conocimiento de la lógica como de la gramática. Y esto es de acuerdo según Geshe Kadampa, Geshe Dronglupa Chenpo. Más tarde, después de que Atisha fuera al Tíbet, él hablaba con los maestros tibetanos acerca de la gramática y de la lógica, y lo que él decía es que ni siquiera existe la palabra
lógica o validez en Tíbet. Había un asistente de Atisha que se llamaba Bangten, era su asistente y era un lama quien había pasado un largo tiempo con Atisha, y él recitaba un Dharani de Avalokiteshvara. Y él decía, pues, este Dharani tiene grandes bendiciones. Pero lo que le dijo a Atisha, si miramos cómo lees el mantra, no debería de tener ese mantra ningún tipo de bendiciones, pero ya a tus intenciones bondadosas sí contienen las bendiciones. Algunas veces cuando Atisha le dolía la mano, lo llamaba a ese asistente. Ahora me duele mi mano, por favor, bendice mi mano porque tienes tan buenas bendiciones. Y cuando hablaba acerca de la lógica y la epistemología, él llegaba a tener conversaciones con los lamas tibetanos. Y lo que él decía, ustedes ni siquiera tienen una palabra en tibetano para lo que es validez. No tienen, ni siquiera tienen palabras para la epistemología. Nunca podrían debatir con los budistas, con los no budistas. Si no tienen que debatir con ellos está bien, pero si tuvieran que debatir con los no budistas no podrían resistirlos. Así que tenía un gran conocimiento de la lógica, de la gramática y de la epistemología. Y también me gustaría hablar acerca de cómo llegó a practicar el mantra secreto. Al principio, antes de llegar a hacer sus estudios de sutra, estudió el tantra. Cuando era muy joven, prácticamente le estudió el tantra. Cuando tenía 22 años, estudió en un templo de la Montaña Negra y ahí recibió enseñanzas del gurú Rahula Gupta, quien había recibido una visión de Hevashra y profecías de los Dakinis, y él recibió todos los empoderamientos de Hevashra del gurú Rahula y le dio un nombre, este maestro le dio un nombre secreto a Atisha. Y también hay otro yoga, un yogi de Yamantaka en Kamalarshita, y él era un yogi muy poderoso quien podía transformar la cerveza en leche y levitar por los Ganges sobre su estera. Y pues él estudió la mayoría de sus estudios del mantra secreto con ese maestro. Y otro maestro especial era Avadutipa. Hay dos Avadutipas y estoy pensando que era el gran Avadutipa. Algunas personas dicen que Atisha duró 12 años a su lado, otros dicen que 9 años o 7 años. Hay diferentes relatos, pero Ngasula Lotsawa dice que duró 9 años con Avadutipa, no 12 y no 7, sino 9. Y lo que estudió con Avadutipa fue el camino medio, la perspectiva del camino medio. Avadutipa, el gran Avadutipa, pertenecía a la escuela Yogacara del Camino Medio y parece que esta fue la razón por la que Atisha mantenía el punto de vista Yogacara del Camino Medio. Y una vez le preguntaron, unos lamas tibetanos le preguntaron, ¿cuáles son las razones del por qué mantienes el punto de vista del camino medio del Yogacara? Y Atisha dijo, le hice la misma pregunta a mi gurú Avadutipa, ¿cuál es la razón por qué mantienes el punto de vista del camino medio del Yogacara autónomo? Y la respuesta que le dijo es, así es como veo el Dharma. Veo el Dharma de esta manera y llego a reconocer la naturaleza de esta manera.
Y por esta razón deberías tú también mantener ese punto de vista. Esto fue lo que dijo a Avadutipa. Así que Atisha era un sostenedor del Mahayana y en particular del el camino medio autónomo. También, por supuesto, en Tibet decimos que la mayoría de los panditas indios pertenecen a la escuela media, consecuencialistas, pero de todos modos, Atisha también tenía otro gurú y su nombre era Shantipa. Y era uno de los maestros de Nalanda, quien era el que estaba a cargo de la puerta del este de Nalanda. Él empezó a estudiar el Dharma de él y una vez Shantipa estaba enseñando los 8.000 versos del Prajnaparamita y Shantipa llegó a negar todas las explicaciones del camino medio y explicó esto y no es así, el camino medio explica esto es así y no es de esa manera, y es que refutó muchas de las explicaciones o cada una de ellas del camino medio. Y en vez de hacer que Atisha dudara su perspectiva del camino medio, no ocurrió eso, sino que llegó a aclarar su perspectiva aún más. Porque Atisha llegó a ver esto es lo que el camino medio es. Y fue aún más nítido después de esas explicaciones de Shantipa. Atisha también tenía una gran fe en la tradición de Chandrakirti, en el punto de vista consecuencial. Como de todos modos, él pasó mucho tiempo con el gurú Avadutipa y pasaron mucho tiempo, pero nunca mantuvieron una conversación ordinaria. Como ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te va? Tenemos ese tipo de conversaciones así, pero no tenían ese tipo de conversación. A veces él le pedía enseñanzas y le mostraba gran respeto y le hacía una ofrenda con un mandala de oro. Y otras veces Atisha le pedía preguntas en medio de situaciones en que estaban muy atareados, pero algunas veces el maestro también le enseñaba en momentos en que no estaban dentro de una situación de enseñanzas. Por ejemplo, una vez Atisha y su gurú caminaban por un puente bien estrecho. No solamente estrecho, pero también era como muy liviano. Es muy probable que Atisha estaba atrás y Avadutipa estaba enfrente de él. Y Avadutipa miró atrás y le dijo: hijo, hasta que no estés libre del aferramiento al ego, evita incluso la más pequeña de las pequeñas maduraciones del karma. Él le dijo esto en medio de un puente bien estrecho. Imagínense que en ese momento el maestro se voltea y te da una enseñanza bien importante. Hijo, hasta que no estés libre del aferramiento al ego, evita incluso la más pequeña de las pequeñas maduraciones del karma. Así que Avadutipa era un gran maestro que tenía gran práctica y cada una de sus palabras podía aportar una gran realización excepcional. Esta era la clase de gurú que él era. Claro que en esa época él tenía muchos gurús y recibió muchas enseñanzas de muchos gurús. Y Avadutipa también practicó el tantra de no tener como pena. Era como la conducta yógica, no tener vergüenza. No utilizaba mucha ropa y no tenía miedo de las percepciones de otros y practicaba las cosas, no se avergonzaba.
Y él llegó a practicar 6 años, unos dicen que 6 años o 3 años en la práctica yógica de su maestro. Así que Atisha estudió bastante la práctica del mantra bastante y también practicó y se entrenó en la práctica Vajrayana, por lo que él tenía un gran conocimiento del mantra yana. Y él pensó para sí mismo, tal vez no hay nadie más que tenga un tan grande conocimiento del mantra yana como yo. Y por ello, una vez que estaba viajando al norte de la India, él tuvo un sueño. ¿Y qué fue lo que él soñó? Que los Daskinis le estaban mostrando innumerables textos tántricos y le preguntaban, ¿qué tantra es este? ¿Lo sabes? Pero Atisha ni siquiera nunca había escuchado los nombres de estos textos, de estas obras. Después le mostraron en otro lado algunos textos. Estos son los textos que conoces, le dijeron las Dakinis. Los que desconoces son infinitos. Y en otra ocasión, él tenía su deidad especial Tara del bosque de Acacia y ella llegó a Atisha, en su sueño, y le preguntó, ¿eres un pandita que practicas el mantra? Y Atisha le respondió, sí. Pues entonces, dijo ella. Entonces mencionó unas cuantas sadhanas y le dijo, ¿las conoces? Y Atisha dijo que nunca había visto esos textos, nunca los he visto, ni siquiera he escuchado sus nombres. Entonces Tara le dijo, entonces si es de esa manera, ¿no eres alguien que está realmente orgulloso de ser muy versado en el mantra? El tantra que conoces no es más que un mero pelo de caballo en este mundo de los humanos. Todos los textos mántricos están en las manos de las Dakinis. Esto fue lo que Tara le dijo y después desapareció. Y Atisha dijo que desde ese momento su orgullo se hizo añicos. Él pensó que conocía mucho el tantra, pero se dio cuenta que es la cantidad, en verdad, que conociera muy poco y que existían muchas más enseñanzas del mantra que desconocía. Así que estamos dando una presentación de la vida temprana de Atisha, cómo llegó a practicar el mantra. Y pienso que sería bueno comenzar mañana, cómo fue que él salió afuera y se convirtió en un monje. Y la razón es porque es bueno parar ahora en este momento.